¿Cómo es posible que esta película haya sido un fracaso si todo el mundo la recuerda con mucho cariño? La industria del cine es cambiante y peligrosa. Puede destruir carreras y hundir a grandes artistas si es que la película es considerada como un fracaso. Pero sabemos que, si bien hay algunos fracasos subjetivos, como que no le haya gustado a la crítica o a la audiencia, cosa que muchas veces no le importa de verdad a los estudios, también debemos reafirmar que el verdadero fracaso, lo que realmente le duele a las grandes empresas, es cuando les va mal en taquilla, y de esa forma pierden millones de dólares. El motivo principal por el cual hacen todo esto. Y en este video te contaremos cuáles han sido los más grandes fracasos de Hollywood que destruyeron carreras e incluso desestabilizaron a sus estudios, llevándolos en ocasiones a la quiebra. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Y antes de comenzar debemos aclarar un par de ideas populares que han estado esparciéndose por internet en las últimas semanas. Y es que en primer lugar, a pesar de que se dice que la película de La Sirenita en live action no fue el éxito que Disney esperaba, esto no implica que haya sido un fracaso. Esto al menos en términos de lo que taquilla se refiere. Obviamente en cuanto a aceptación y demás, sí tuvo bastante rechazo, a pesar de que también tuvo un porcentaje bastante alto de aceptación. Digo, realmente no fue un éxito en taquilla, pero un fracaso tampoco, se quedó completamente a medias, en un tono gris en el cual ni siquiera valió la pena que la hayan lanzado. Porque después de tener un presupuesto de 250 millones, sumándole además lo que se hayan gastado en publicidad, solamente recaudó 569 millones en todo el mundo, no representando pérdidas para la empresa, pero tampoco ganancias significativas. Algo muy similar a lo que pasó con la película Elemental, la cual con 200 millones de presupuesto tuvo de un paso algo tropezado en las salas de cine de todo el mundo, pero finalmente en las últimas semanas alcanzó una cifra de casi 500 millones. O sea que lo mismo, no fue un fracaso, pero tampoco fue algo digno de ser considerado como un éxito. Mientras que la cinta Sound of Freedom, por ejemplo, claro que es considerada un éxito tomando en cuenta el presupuesto con el cual se realizó. Y es que habiéndose hecho solamente con 14 millones, obtuvo más de 230 en todo el mundo. Y todavía continúa en las salas de cine de muchos países. Y la aclaración fue con estas tres películas porque han estado envueltas en muchas polémicas y han asegurado que cada una de ellas han sido un fracaso, cuando esto no es así. La lista de películas que estamos a punto de ver realmente sí fueron fracasos que dañaron a los estudios, hundieron carreras y también dejaron a fanáticos muy inconformes. Así que ahora sí vamos a comenzar. Mulan. La era de los live action fue gloriosa para Disney. Quizá muchos fanáticos de antaño no estuvieron de acuerdo, pero los números en taquilla siempre gritaron otra cosa, cosechando enormes éxitos financieros con películas que sobrepasaron la barrera de los 1,000 millones y son ahora parte de las cintas más taquilleras de la historia. El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia, Maléfica, pero justamente cuando las nuevas estrategias comenzaron a llegar a los estudios más grandes, con pautas marcadas por empresas como Netflix o Gillette, Disney comenzó a sufrir no solamente la aversión de muchos fanáticos, sino también desastres económicos antes inimaginables. La Dama y el Vagabundo fue el primer live action que fracasó, pues llegó para inaugurar la plataforma Disney Plus, pero nadie se imaginó que le iría peor a una de las grandes apuestas del año 2020 para Disney. Esta fue la adaptación en live action de Mulan, historia basada en la leyenda china del mismo nombre, la cual sufrió los estragos de la pandemia. Su fecha de estreno original estaba prevista para marzo del año 2020, el mes donde explotó justamente la cuarentena mundial, y las salas de cine cerraron sus puertas. Y por esto es por lo que llegó directamente a la plataforma de streaming de la compañía, Disney Plus, por un módico costo adicional. Pero considerando el enorme presupuesto de 200 millones de dólares y los otros 50 millones gastados en publicidad, Variety aseguró que necesitaría ser rentada al menos por 12.5 millones de usuarios en todo el mundo para poder considerarse como un éxito y sacarle la vuelta a los problemas causados por la pandemia. Pero en lugar de conseguir esos 12.5 millones de usuarios, solamente obtuvieron la cantidad de 1 millón, mandando a la película directamente hacia el fracaso. Un estreno en China pudo haberla salvado. Después de todo, está basada en una leyenda china, pero la suerte no estuvo para nada de su lado, y el país asiático odió todo lo que tuviera que ver con esta adaptación. La actriz principal compartía comentarios a favor de la represión y el Partido Comunista Chino a través de redes sociales, hablando sobre las acciones de la policía de Hong Kong en un incidente donde fue asesinado un periodista y más casos de brutalidad policial, los cuales apoyaba. Liu Yifei entonces dejó de estar presente en la publicidad de la película y causó el deseo de boicot en muchos ciudadanos chinos. Además, no ayudó que los productores revelaron que sacaron al personaje importantísimo Li Shang de la película, en apoyo al movimiento Me Too, pues mostraba a un hombre en posición de superioridad intentando propiciar un romance con una mujer de jerarquía menor. Entonces la audiencia se enojó por cómo Disney cedía ante movimientos extremistas, e incluso la comunidad LGBT se enfadó porque consideraban a este personaje, Li Shang, como un ícono bisexual, al haberse enamorado de Mulan siendo hombre.
Por último, la gota que derramó el vaso para Mulan fue que gran parte de la filmación se llevó a cabo en la provincia de Xinjiang, a cuyas entidades gubernamentales agradecieron especialmente al final en los créditos. Y por si no lo tenías muy presente, el pueblo de Xinjiang fue conocido mundialmente por sus crímenes en contra de los derechos humanos, alojando a millones de ciudadanos de etnia turca en campos de internamiento o campos de concentración. Finalmente, Mulan representó una pérdida total de $175 millones para Disney, un duro golpe del cual apenas ahora se han estado recuperando. Battleship. En teoría, las películas basadas en juguetes son comerciales gigantes, que deberían aumentar las ganancias de estos mismos juguetes. Funcionó con Transformers hace años, dirigido por Michael Bay, y Hasbro decidió replicar este éxito de los Autobots, ahora con la franquicia de juegos de mesa Battleship o Batalla Naval, haciéndole una película con un presupuesto enorme de más de $200 millones, y también un elenco increíble como Liam Neeson, Alexander Skarsgård e incluso contando con la participación de la cantante Rihanna, quien apenas debutaba en el cine, siendo esta su segunda aparición en la pantalla grande. Adaptando elementos del juego de mesa, construyeron una historia donde el gobierno de Estados Unidos se enfrentaría a una invasión alienígena inminente, liberando una enorme batalla en el mar con grandes flotas navales. Una gran forma de adaptar el juego de mesa sin necesidad de convertirse en una película bélica que retratase conflictos mundiales reales. Curiosamente, recibió elogios en su estreno, además de contar con un buen debut recaudando una cantidad bastante decente de taquilla. Pero por algún motivo, a lo largo de su primera semana, mermó todo ese impulso que tenía, quizás siendo resultado del efecto boca a boca que no recomendó la película, menos cuando, una semana después, se estrenó mundialmente el enorme éxito de Disney y Marvel, Los Vengadores del año 2012, acaparando la mayoría de las salas de cine y también convirtiéndose en un éxito mundial. Competir en contra de Los Vengadores no fue la mejor decisión y Battleship, a pesar de no ser una película tan mala, quedó olvidada y sumergida en lo profundo del mar, literalmente. Costó 200 millones y apenas recaudó 300 en todo el mundo, no siendo lo suficiente para ser considerada rentable, así que esa saga terminó siendo cancelada. Sinbad, la leyenda de los 7 mares. Las películas de animación en muchas ocasiones son más recordadas por su paso en la distribución de home video, pues al llegar al hogar de muchas familias consiguen su meta final. Por eso es que mucha gente recuerda con enorme cariño cintas como El Camino hacia el Dorado de DreamWorks, la cual marcó a toda una generación a través de su estreno en televisión abierta y home video, pero representó pérdidas millonarias para el estudio cuando se estrenó en cines. Costó 95 millones y solamente recaudó 76. Pero DreamWorks tiene otro grande fracaso que, además de tener una pésima crítica, tampoco recibió un gran trato de parte de los fanáticos. Esa es Sinbad, la leyenda de los 7 mares del año 2003, que contó con el protagonismo de Brad Pitt haciendo de Sinbad y actuaciones especiales de Michelle Pfeiffer y Catherine Zeta-Jones. La película es considerada el mayor fracaso de todo ese año y le costó tanto a DreamWorks que casi destruyó por completo al estudio, mandándolo a la quiebra, generando pérdidas de más de $120 millones. USA Today escribió cómo es que las nuevas generaciones no estaban interesadas en este estilo de animación tan anticuado, y cómo la cinta no era lo suficientemente innovadora para ser un éxito. Sinbad es una saga de aventuras que probablemente va a atraer más a los niños mayores, pero no se trata de un cuento maravilloso. Los efectos son competentes, la acción tiene momentos emocionantes y la historia es lo suficientemente interesante, pero las partes no suman una suma convincente. Esta fue la última vez que DreamWorks optó por hacer películas con animación tradicional. Creo que la idea de que una historia tradicional sea contada usando animación tradicional es probablemente una cosa del pasado. En esos años, la animación se encontraba en una gran encrucijada, viendo cómo todos los éxitos venían de la animación en 3D y modelados en lugar de animación tradicional que estaba quedando completamente obsoleta. El fracaso de Sinbad cambió por completo la compañía y optaron por realizar solamente secuelas de Shrek y nuevas aventuras en este estilo nuevo de animación, marcando el fin de toda una era en el cine. Un
viaje en el tiempo. Esto es increíble porque seguramente muchos de los presentes en la audiencia no tenían idea siquiera de que esta película se había estrenado. Un viaje en el tiempo fue lanzada en el año 2018 por Disney, adaptando la novela homónima del año 1962 de la escritora Madeleine L. L'Engle. Protagonizada por Oprah Winfrey, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña y también Chris Pine, recibió un presupuesto total de publicidad y producción de $250 millones, pero debido a las malas críticas, que la acusaban de ser demasiado melodramática y abusar del CGI, solamente logró convencer a una cantidad ínfima de audiencia, generando pérdidas que alcanzaron los 130 millones. Pero, a pesar de este enorme fracaso, cabe destacar que la película cuenta con muchos fanáticos y también gente que quedó cautivada con la novela y con la adaptación. Después de todo, se trata de un viaje emotivo y familiar, cuyo mayor fallo fue destinar un presupuesto tan grande. It isn't safe here. Trust nothing. Máquinas mortales. Con esta película nos encontramos delante de un caso similar al anterior, donde una gran parte de la audiencia que sí fue a verla quedó fascinada con la historia y los efectos visuales. En muchas ocasiones abundan factores externos que influyen en la taquilla final de un proyecto y que de forma injusta merman para siempre el legado que pudo dejar esa película. Peter Jackson estuvo detrás de Máquinas Mortales, siendo productor y escritor de esta, mientras se basaba en la novela de Philip Reeve. Quizá no llegó a tiempo a la tendencia en el cine a la cual intentaba adaptarse, pues esto de los futuros distópicos ya había desaparecido un par de años atrás, pues de hecho la película se confirmó en el año 2009, pero inició su producción hasta el año 2016, demasiado tarde. La historia cuenta cómo cientos de años después de que el mundo fue destruido por un enorme cataclismo, la civilización se adaptó a vivir en ciudades móviles gigantes que se mueven por el planeta, consiguiendo recursos de pequeños pueblos que no tienen oportunidad de sobrevivir, y los protagonistas van a intentar cambiar para siempre este nuevo modelo de vida. Ya sabes, una trama muy similar a todas estas novelas adolescentes y sagas cinematográficas de esos tiempos, pero llegó muy tarde a la fiesta y nadie estaba interesado realmente en esta aventura. El presupuesto fue bastante limitado para una película de ese tamaño, consiguiendo solamente una autorización de Universal por $100 millones, pero en taquilla consiguió 83, representando enormes pérdidas por la distribución y la publicidad, alcanzando números rojos de 190 millones. Y ahí el subgénero de los futuros distópicos quedó completamente enterrado. Pero lo más triste de este caso es que cortó las alas de las jóvenes carreras de Hera Hilmar, quien protagonizó la cinta haciendo de Hester Shaw, y también de Robert Sheehan. Ambos jóvenes actores no han vuelto a encontrar papeles importantes después de este fracaso, algo muy similar a lo que le ha pasado a la actriz Shailene Woodley, protagonista de la saga Divergente. Rip, Policía del Más Allá. Una película protagonizada por Ryan Reynolds y también teniendo a Kevin Bacon como villano, no debería ser un fracaso en taquilla. Sin embargo, estamos hablando de uno de los mayores fracasos en la historia del cine, en una época en la que los estudios estuvieron buscando adaptar cómics a la pantalla grande para replicar el enorme éxito de películas de superhéroes. El cómic Rip encontró a Universal Studios interesado en convertirlo en película. Después de todo, el cómic original había sido visto como un homenaje a los Hombres de Negro, con un desarrollo y trama muy similar, así que podría representar también un éxito algo parecido al que tuvo la saga de los Hombres de Negro en taquilla, pero esto no fue así. Policía del Más Allá tuvo un presupuesto mayor a $150 millones y recibió críticas muy negativas, además de conseguir solamente 78 millones en taquilla, representando en total una cantidad de 190 millones en pérdidas para Universal. A pesar de todo, la cinta recibió una secuela para Home Video en 2022, a la cual tampoco le fue muy bien. No sé por qué lo lanzaron. El 13º guerrero. Ya era tiempo de hablar sobre una película anterior a los años 2000, y esta de 1999 es el ejemplo perfecto. Una vez más, el modus operandi de los estudios se hace muy visible, pues en el afán de replicar el éxito de algo que ya había funcionado antes, Disney trajo a la pantalla grande otra novela de Michael Crichton, Devoradores de Cadáveres, cuyas obras ya habían triunfado antes con Jurassic Park. El 13º guerrero cuenta las aventuras de Ahmad Ibn Fadlan, interpretado por Antonio Banderas, quien fue expulsado de su tierra por tener una relación con una mujer de un hombre influyente del califato. Es expulsado a tierras del norte llenas de vikingos, quienes pelean en contra de hombres bestia conocidos como Wendolls, y el protagonista es integrado
integrado a un grupo de guerreros, exactamente 13 guerreros, para rescatar al pueblo según lo dictaba una antigua profecía. La producción es considerada como un desastre económico, pues representó pérdidas de casi $200 millones para la empresa, y en esos tiempos esas cifras eran demasiado escandalosas, y también representó uno de los baches más grandes en la creciente carrera de Antonio Banderas. The Flash. La mayoría de nosotros conocemos exactamente qué es lo que pasó con la película The Flash, y es algo triste, más aún sabiendo que el héroe esperó muchísimos años para llegar a la pantalla grande. Incluso antes del nacimiento del universo de DC en el cine, se planeaba que Flash tuviera su propia película spin-off de Justice League Mortal, pero tras la cancelación de esta, la cinta fue pasando de guionista a guionista hasta terminar en Christina Hodson, quien de una forma un tanto atropellada adaptó Flashpoint de los cómics con elementos que tenían disponibles a la mano del universo de DC, pero la mala reputación de los diferentes proyectos de DC, fracasos anteriores y los escándalos protagonizados por Ezra Miller trajeron aversión y desinterés de parte de fanáticos y las audiencias a esta película. Después de estrenarse en junio del 2023, The Flash fracasó de forma muy abrupta, a pesar de la dirección de Andy Muschietti, quien ya había tenido un éxito enorme con la saga de terror It y el regreso de Michael Keaton como Batman. Finalmente la película consiguió solamente 260 millones de taquilla a nivel mundial, proyectando pérdidas de hasta 200 millones para la empresa. Esto representó un golpe crítico para Warner en momentos menos indicados, llenos de huelgas y retrasos que terminarían cambiando para siempre el final de una era. La era dorada de los superhéroes en el cine ya terminó y estamos viviendo el cambio hacia otros géneros o producciones. I'm not gonna lose her again. El llanero solitario. Nuevamente Walt Disney reaparece en la lista, pues así como es poseedora de los mayores éxitos en la historia del cine, también tiene experiencia en el fracaso, y The Lone Ranger es el mejor ejemplo de ello. Basándose en la clásica serie televisiva del mismo nombre, ambientada en el Viejo Oeste, los polémicos actores Armie Hammer y Johnny Depp protagonizaron esta superproducción de $215 millones en el año 2013. Esta producción estuvo llena de muchos problemas, como la muerte de un trabajador, la renuncia del compositor musical y un elevado presupuesto que retrasó la filmación durante muchos meses, hasta que Johnny Depp y otros productores aceptaron bajar su propio sueldo para hacer posible la película. Si todo hubiera salido como se esperaba, la cinta hubiera competido en contra de El Hobbit, un viaje inesperado, y también en contra de Life of Pi. Pero afortunadamente esto no pasó. El retraso de la película la salvó de ser un fracaso aún mayor, tomando en cuenta el enorme éxito que consiguieron estas dos películas ya mencionadas, aunque sí compitió finalmente en contra de Mi villano favorito 2, y eso le afectó bastante, perdiendo 250 millones para Disney. John Carter. Hablar sobre esta película es algo agridulce, pues quienes la han visto saben que no se trata de una mala cinta en toda la extensión de la palabra. De hecho, todo pareciera indicar que debería haberse tratado como un clásico moderno, basada en las novelas de Edgar Rice Burroughs, la serie marciana, que abarcan un sistema de historias muy largas, complejas e interesantes, con un total de 11 libros que comenzaron a ser publicados en 1912 con Una princesa marciana y terminaron en 1943 con John Carter de Marte. Se trata de la segunda serie más larga escrita por este autor, quien es sumamente conocido por su serie más extensa, Tarzán. Así de importante es para la cultura popular, y el potencial era enorme, quizá tan épico que terminó siendo imposible para los estudios traer a este rico universo al cine. Y es que desde 1930 se han registrado intentos por crear esta película, estancándose en el desarrollo que terminó siendo descrito en su mayoría como un infierno. Y después de muchos fracasos, le tocó el turno a Disney, quien se había hecho recientemente con los derechos de las novelas, y en la década de los años 2000 comenzó a trabajar. Andrew Stanton fue elegido como el director que traería la serie al cine, haciendo su debut en el cine de acción real después de haber trabajado en Buscando a Nemo y Wall-E, películas con las que incluso se llevó los premios Oscar a Mejor Película de Animación. La ambición por traer este clásico y convertirlo en parte de la cultura popular fue enorme, descomunal. Disney ambicionó con este nuevo concepto universal que representaba a John Carter, un héroe humano que con habilidades normales resulta ser extraordinario en el planeta Marte.
y recibió uno de los presupuestos más grandes en la historia de Disney que había visto hasta ese momento, $275 millones en total. Irónicamente, también terminó siendo el mayor fracaso del estudio, y sería recordada como uno de los peores fracasos comerciales en la historia del cine de Estados Unidos. Tal vez algún día logremos ver que se le haga justicia a la historia de John Carter. Ahora bien, como pudiste ver, el hecho de que hayan terminado siendo fracasos financieros o en taquilla no quiere decir que no le haya gustado a la gente. Hablamos sobre los peores fracasos que ha visto la historia del cine en Estados Unidos y en el mundo, y la mayoría de estas películas cuentan con muchos fanáticos. Y es que el cine siempre va a terminar siendo muy subjetivo, pero las ganancias económicas siempre van a representar que se termine cancelando o no cualquier saga cinematográfica. Deja en los comentarios qué te parecen estas películas y cuál de ellas es tu favorita. Y eso fue todo por el día de hoy. Ahora sí nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.